la famosa oración conocida como el Padre Nuestro. Los discípulos le preguntan o le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y él comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y es interesante ver que el único que tenía revelación de Dios como Padre era Jesús. Porque Jesús era el Hijo de Dios y el que entendía que Dios era Padre, no los discípulos y no la gente. Pero cuando Jesús habla y comienza a orar y Él dice, bueno, cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro, está poniendo ya un antecedente. Dios no es Dios de uno, Dios es Dios de todos. Dios no es Padre de uno, Dios es Padre de todos. Así que lo que tenemos que recuperar en esa oración, como muchas veces enseñé, una oración que los propios discípulos no volvieron a orar. Ustedes se dieron cuenta, si ustedes leen un poco la Biblia, se van a dar cuenta de que esa oración no aparece otra vez. Los discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Y Él le responde con un tipo de oración que no era una oración, sino que era una forma de vivir. Si usted mira y se detiene a ver el Padre Nuestro, conocido como el Padre Nuestro, se va a dar cuenta que en realidad no es una oración, sino que es la realidad de un hijo de Dios. Jesús vivía conforme a esa oración. Y dentro de esa oración hay muchos matices interesantes que tienen que ver con la vida de la iglesia y con la vida en comunión. ¿Cómo comienza? Lo que acabo de nombrar, Padre Nuestro. Es decir, nadie queda afuera de su paternidad si la reconocen. No es un padre de uno. Si no es un padre de uno, no es el padre que atiende mi oración. Es el padre que atiende nuestra oración. Bueno, pastor, pero yo cuando estoy en casa no estoy con toda la iglesia. No está con toda la iglesia de forma física, pero está con toda la iglesia en su interior. Así que cuando una persona solo ora por sus propias necesidades, no está viviendo en la realidad del Padre Nuestro, está viviendo en la realidad del Padre mío. Y Dios no responde al Padre mío, Dios responde al Padre Nuestro. Muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy, los tenemos porque estamos tan encerrados en nosotros, convencidos en nuestra mente que si Dios me sacara de este problema, entonces yo voy a ser la persona que Dios siempre quiso que sea, que se nos pasa la vida y nunca llegamos a esa meta. Porque Dios es un Padre de todos los que lo reconocen como Padre, ¿no es cierto? Dios es un Padre de todos. Tenemos que transicionar en la mente, salir de la mentalidad de ese Padre mío. El Padre mío genera mucho problema en el corazón de una persona. Porque se va a encontrar que Dios no le va a responder a todo lo que la persona quiere que Dios le responda. Y entonces va a entrar en cortocircuito, como decía recién, y va a encontrar que va a empezar a compararse con los demás. Porque Dios lo escucha a él, le responde a él o a ella y a mí no. Porque Dios le responde al otro y a mí no. Y empiezan a entrar las comparaciones. Yo hace 20 años que estoy en la iglesia. Él hace un año que está en la iglesia. Yo hace 20 años que estoy en la iglesia y estoy esperando que toda mi familia venga al camino del Señor. Él hace un año y toda la familia vino al Señor. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Bueno, lo que estás haciendo mal es ese pensamiento. Lo que estás haciendo mal es ese pensamiento. Así que digan conmigo, por favor, Dios no es Padre de uno, es Padre de todos. Vamos otra vez. Dios no es Padre de uno, es Padre de todos. ¿Cuántos recuerdan la oración del Padre Nuestro? ¿Sí? ¿Se la acuerdan? ¿La hacemos juntos? ¿Y le agregamos el Ave María? No le agregamos. ¿La hacemos juntos, le parece? Padre Nuestro, que estás en... No la hago conmigo, sino que... No, pues si no parecemos como estamos en misa. Perdón, ¿no? Yo digo, vamos recordándola, si quiere tararéela conmigo, pues si no pareciera, me sentí como medio mal cuando empezaron todos. Pero recuerda, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No se sienta que no estamos en una misa, yo sé que esto está sonando así, pero quiero llegar a un punto. Hágase tu voluntad. Sí, díganla tranquilo, que no pasa nada. Danos hoy el pan de cada día y después. Bueno,
¿Podemos repetir esa parte otra vez? Pero, ¿se animan a decirlo más fuerte? Danos hoy. Perdona, así como nosotros también. ¿Se dan cuenta que el Padre Nuestro en el Padre Nuestro está implícito relacionado la vida en comunión? Si es un padre, ese padre necesita perdonar nuestras ofensas. Pero nosotros necesitamos perdonar a los que nos ofenden. Así que lo que Dios está tratando en esa oración, o en parte de esa oración, es la vida en comunión. Si yo no supero la ofensa, el Padre no puede funcionar como Padre en mi vida. Si yo no puedo lograr tener una vida de comunión, el Padre no puede ejercer su paternidad sobre mi vida. Porque qué casualidad que el Señor comienza diciendo que el Padre es nuestro, pero que Él tiene que perdonar nuestras ofensas. Porque no hay persona libre de ofensa entre medio nuestro. Alguien te ha ofendido, pero a alguien has ofendido. Y entonces Dios lo que está haciendo es remarcar el valor, escuchen esta palabra por favor, el valor de la paz en medio nuestro. El valor de la paz en medio de la iglesia. El valor de la paz en medio de la vida de la iglesia. Y es interesante identificar que una mente, y escuchen esto, y creo que nos vamos a meter ahora de lleno en la palabra, solo lo que le estaba hablando era una introducción, porque es interesante notar que para disfrutar la vida de la iglesia, lo que nosotros necesitamos recuperar es la paz. Y es interesante ver que la paz la encuentro en una mente disciplinada, en una mente que entiende de prioridades eternas, en una mente ordenada. ¿Cuándo una mente pierde la paz? Cuando tiene su vida en desorden. ¿Cuándo una mente pierde la paz? Cuando todo en su vida es un desorden y el resultado de ese desorden es un caos, es una falta de paz. Así que yo puedo decirles a ustedes, como a mí mismo, porque esta prédica primero es para mí, para todos los hermanos que están conectados también. Es interesante ver que una mente que se ordena, una mente disciplinada en las prioridades de Dios, le dará como resultado paz. Cuando alguien pierde esa disciplina en las prioridades en su mente, entonces todo es caos. Y una de las razones principales por las cuales las personas no disfrutan a Dios y no disfrutan la vida de la iglesia es la ausencia del gobierno de la paz. Pero esto es como, no sé si esto es una prédica o como una charla, ¿no? Pero esto es como irrisorio. ¿Cómo puedo yo hablar de Dios y en mí no haber paz? ¿Cómo puedo yo tener en mis manos algo tan extraordinario como las Escrituras y no que a través de los años las Escrituras, no el pastor, no la iglesia, las Escrituras, mi tiempo con las Escrituras, no me lleven a un estado de paz? O sea, ya no es una cuestión de iglesia en el sentido de la persona que congrega o deja de congregar, sino que es un sentido personal. ¿Cómo puedo yo tener un tiempo con las Escrituras y no encontrar paz, no tener una vida de paz? Y aunque sé que parece una palabra sencilla, es interesante ver que en un hijo de Dios, cuando hay ausencia del gobierno de la paz, está en problemas. Está en problemas. Está en problemas y estará en problemas, porque la paz es un fundamento para la vida saludable de la iglesia, para disfrutar la iglesia, para disfrutar a Dios. Yo, mientras preparaba esta palabra, recordaba el desequilibrio que tenía ese hombre conocido como el endemoniado gadareno. Una lástima que no se diga el nombre de ese muchacho, es una lástima porque él fue conocido como el endemoniado de Gadara, de Gadareno, es como si dijéramos de Chascomús. Era conocido como el endemoniado de Gadara, pero cuando él fue libre, él dijo algo, miren, cuando su mente
después de que lo ataban y rompía todo, después de que vivía en cuevas y en tumbas, después de pasar por ese tiempo de oscuridad tan profundo como mucha gente pasa en muchísimas cosas, cuando él tiene un encuentro con el Señor y el Señor lo libera, lo primero que le pasa a él es que su mente entra en orden. Y todo su ser interior entra en paz. Y él le responde, una vez que estaba, dice la palabra, en sus cabales. Así dicen las Escrituras, que una vez que él estaba en sus cabales, es decir, que él dejó de estar como estaba para entrar en orden, es interesante ver que las Escrituras dicen lo siguiente. Él se le acercó y le dijo, te quiero seguir. Y le dijo, no. Jesús le respondió, no. Ve, cuéntales a todos lo que el Señor ha hecho contigo. Cuando la mente está en paz, nunca se aleja de Dios. Por el contrario, quiere acercarse a Él. Cuando la mente está en paz, nunca busca alejarse de la presencia de Dios. Miren esto. ¿Saben lo que significa la palabra seguir ahí? Déjame seguirte, quiero ir contigo. Quiero subirme a la barca en la que viniste y acompañarte como te están acompañando estos 12 hombres. Y él le dice, no. La palabra seguir, este muchacho que solo tuvo un encuentro, una experiencia de liberación en su interior, del desorden, del caos y del vacío que produce en la vida de las tinieblas, este muchacho, al entrar en orden, le está diciendo al Señor, quiero rendir mi vida por completo. Ahora, no escuchó una predicación. No participó de una reunión. No le dieron una consejería. Ni siquiera cuando tuvo el encuentro con Jesús estaba consciente de lo que estaba pasando porque los demonios hablaron por la boca de él. No tuvo un momento lúcido para decir, bueno, mira, te conviene recibir a Dios en tu corazón, vengo acá, soy el Hijo de Dios, le podría haber dicho Jesús, vengo a predicarte para que salgas de esto. No, ni siquiera fue expuesto a una predicación, pero cuando fue libre, su vida entró en orden. Y cuando alguien entra en orden, no es difícil ver a Dios. Así que mire, si en su vida personal no hay paz, es porque no estás viendo a Dios. Por más que sirvas a Dios. Yo congrego en una iglesia, no porque eso signifique que voy a tener ausencia de problemas con alguien dentro de la iglesia, sino porque yo congrego en una iglesia porque soy parte de la vida del Señor que se va desarrollando en mí para ordenar mi mente y mi mundo interior para lograr paz. Por ejemplo, vamos a ver juntos un versículo que tal vez se interpretó de una manera incompleta. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí tienen en pantalla. Seguid la paz con todos. ¿Lo leen bien? ¿Lo leemos juntos a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Yo sé que usted lo puede hacer más fuerte. Dígalo a la cuenta de 3. ¿Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Sí. Este versículo de Hebreos capítulo 12, la mayoría de nosotros lo recuerda porque, tal vez no recuerda dónde está, pero lo dice de memoria porque lo escuchó varias veces por ahí, y tal vez a nosotros, como le toca a Juancito, como le toca a Yara o a cualquiera que pueda predicar la palabra, generalmente se utiliza esta frase, sin santidad nadie verá a Dios. Es una frase muy conocida en el ámbito de la iglesia, sin santidad nadie verá a Dios. El punto es que cuando miramos esta palabra no la miramos completo. Vemos esta frase, sin santidad nadie verá a Dios, pero esa es una interpretación incompleta. ¿Por qué? Porque aquí la santidad, ¿con qué está relacionado? Con la vida de la iglesia. La santidad no está relacionada con el comportamiento. Yo no soy santo porque no tomo un poquito de alcohol. Yo no soy santo porque me visto, escuchen por favor, porque me visto de alguna manera en particular. A mí la Biblia no me está diciendo esto, aunque hay otras partes en la Biblia que habla sobre estas cosas, pero a mí no me está diciendo esto.
Ahora, cuando yo escucho a alguien que usa esta frase, sin santidad, hermano, nadie verá a Dios, rápidamente la mente religiosa lo relaciona con las formas, con las maneras, con el comportamiento. Y las formas, la manera y el comportamiento también son una señal de mi santidad. Son una manifestación de mi santidad. Ahora, voy a subirles la vara un poquito más alto si ustedes no se me duermen en esta noche y les voy a mostrar algo que está delante de sus ojos. La santidad aquí en las Escrituras está relacionada con la vida en comunión. Con la vida en comunión y con el cuidado espiritual del cuerpo que es la iglesia. ¿Cómo, pastor? ¿Lo tiene ahí delante de sus ojos? ¿Qué dice ahí adelante? Seguid la paz con todos. O sea que si yo no logro ser un provocador de comunión y paz entre los hermanos, no puedo tener una vida de santidad. Así que los esfuerzos por alguien de querer ser santo de manera individual no tiene sentido. Ahora, pastor, pero usted me está diciendo que yo entonces no tengo que buscar. No, sí. Pero quiero mostrarle algo mucho más profundo para que se te caigan los ídolos de la mente y a mí también, por supuesto, en primer lugar. Para que se nos caigan los ídolos de la mente, porque los ídolos de la mente, eso que formamos nosotros, la vida en santidad, que tiene que ver con un comportamiento que en parte lo incluye, nosotros nunca lo relacionamos con lo que dice aquí. Nunca lo relacionamos con la vida de la iglesia. Es decir, lograr ser un provocador de la comunión y de la paz entre los hermanos. Porque si no logro ser un provocador de comunión, no puedo tener una vida de santidad y por consecuencia, escuche esto, no estoy viendo a Dios. No estoy viendo a Dios. Y sin embargo, a mí las Escrituras me dicen que yo debo poner mis ojos en el autor y en el consumador de la fe. Así que si yo veo todo lo que Dios quiere que no vea, pierdo mi vida y pierdo el tiempo entretenido con algo que el Señor nunca pensó o nunca determinó en mostrarme. Mi mirada tiene que estar únicamente puesta en Dios. Ahora mire cómo cambia el concepto de la santidad. Algunos dicen, yo no puedo ir a la iglesia, pastor, porque yo tengo una relación ilegal. Es decir, estoy teniendo una relación con una persona, no puedo quebrar esa vida, sé que delante del Señor no está bien, entonces yo no quiero ser hipócrita. No, por más que dejes de congregar, seguirás siendo hipócrita, porque la hipocresía tiene que ver con una actuación. Y nosotros como hijos de Dios no podemos actuar a ser hijos de Dios, somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, pero la santidad no está fundada ahí. La santidad está fundada en la paz. Cuando alguien sigue la paz con todos, cuando alguien vive en comunión con todos, entonces comienza el proceso de santificación en su interior. Dios lo va limpiando. ¿Qué es lo que las Escrituras nos están diciendo? Que los ataques más duros y los pecados más difíciles que tengas en tu vida dentro del ámbito de la iglesia es donde se empiezan a debilitar. No solo. Hoy Dios me dio una palabra hoy y yo la compartí en mi Facebook, que la voy a decir más o menos de memoria, estando en un momento de oración en la habitación en casa, que decía, el Señor me decía esto, el pecado confesado glorifica el sacrificio de mi Hijo en la cruz. Y al principio no lo entendí, pero después comprendí más claro. Cuando yo logro confesar mi pecado, entonces magnifico el poder del perdón y le doy razón por la cual Cristo vino a dar su vida por mí. Porque quiere decir que cuando confieso mi pecado, lo que estoy permitiendo es que el Señor crezca en mí. No me estoy exponiendo frente a una persona para que se burlen o qué pensarán de mí, sino que estoy levantando el verdadero valor del sacrificio. La santidad sin confesión no existe. Entonces una persona comentó rapidito ahí en el Facebook, ustedes lo verán si entran al Facebook mío, ustedes lo verán. Una persona comentó rapidito, ¿delante de quién o a quién debemos confesarle? Lo estoy diciendo, yo no interpreté mal su pregunta. Fue muy buena su pregunta, porque los hombres traicionan, los hombres dañan. Entonces mi respuesta, que yo nunca respondo en Facebook, la verdad, pero mi respuesta fue, primero
debo confesarlo a Dios. Primero tengo que hablar con Dios. Y segundo, permitir que el Espíritu Santo me lleve a la persona correcta, si es que no la tengo, para poder confesar. Porque, hermanos, déjenme decirle algo. Lo mejor que le puede pasar a una persona es rendir cuentas, es poder hablar con la persona correcta, las cosas correctas. No es la mesa de amigos cristianos de la iglesia los que tienen que escuchar tus debilidades. No es el hermanito que te llevas bien en la reunión. Lo vengo predicando en la vida de iglesia, en esta serie de mensajes, de 9 mensajes. Lo vengo hablando. No es con los que me llevo bien, sino con los que me van a corregir, con los que reconozco como autoridad, para que eso me puedan corregir y me puedan fortalecer. Ahora, ¿por qué no voy teniendo una vida, por qué no logro tener o desarrollar una vida de santidad? Porque no tengo una vida de comunión. Y esto da el motivo y la razón por la cual el diablo siempre te quiere encerrar. Se me están durmiendo, ¿no? Y sin embargo yo no estoy predicando, le estoy hablando, le estoy conversando. Y perdón los que están conectados, tal vez ni se quieran conectar más, pero... Y entonces ahí tenemos la razón, porque ¿por qué quiero estar solo? Porque nadie me comprende, sí, pero está bien. Pero déjenme decirle algo, nunca encontrarás la vida de santidad solo, porque la vida de santidad no es lo que aprendí en una iglesia evangélica. Nunca, nunca, nunca. La santidad no comienza con un ayuno. La santidad no comienza con una oración. La santidad comienza con la comunión que yo genero dentro del ámbito de la iglesia, donde Dios dice, Él vive como un apartado para mí, cuidando lo que yo cuido, amando lo que yo amo, protegiendo lo que yo protejo. Ese es un santo, alguien que vela por los intereses de su Padre. Un santo no es el que no mira algo feo en televisión. No miro algo feo en televisión porque no encuentro nada bueno en eso y afecta mi vida con el Señor, pero no me quita la santidad. Pero pastor, entonces usted dice que si hay alguien que se lleva bien con todo el mundo, entonces es santo. No, hay que separar ser extrovertido y saber relacionarnos con todo el mundo a provocar la vida en comunión. La vida en comunión es tener en común algo que tenga un sentido, no estar en un mismo lugar. La vida en comunión tiene que ver con tener la misma naturaleza y en base a esa naturaleza desarrollar la vida personal. Entonces yo puedo decir, a través de las Escrituras, puedo decir que una persona que no busca la paz para vivir en ella, no logrará alcanzar una vida de santidad por más esfuerzo que haga. No importa si pasa horas de oración y ayuno, que está bien. La vida espiritual se debe fundamentar en la paz que Cristo da para lograr orden en los pensamientos y para que de esa manera no perdamos la vida en comunión o descuidar la salud espiritual entre los hermanos. Cuando, miren, vamos bien, ¿no? ¿Vamos bien? Miren esto, miren qué interesante. ¿Por qué será, excepto que no lo conozcas en la Biblia, pero para los que lo conocen se lo voy a traer a memoria, porque a veces nos olvidamos de eso? Dice la Biblia que hay ciertas actitudes de la gente que Dios odia. Ahora, es interesante ver que la Biblia dice que Dios es amor. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que Dios diga que hay ciertas actitudes que Dios odia? Porque quien ama no odia, quien es amor no puede contener odio. El punto es que Dios no es que odia a la persona, sino la naturaleza que está gobernando a esa persona. Y sabe, yo no sé en qué partido, en qué equipo quiere jugar usted. Por favor, no se haga de central porque va a perder todos los partidos. Ahora viene Tevez, vamos a ver qué pasa. Yo lo único que le digo es lo siguiente. Yo quiero jugar del lado del equipo de Dios. Y Dios dice que Él aborrece. Escuche qué fuerte esa palabra. Él aborrece a los que siembran discordias entre hermanos. Eso dice el proverbio. Si los chicos en la pantalla lo buscan, lo van a encontrar, se lo van a poner ahí. El proverbio dice
que Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos. La persona que siembra discordia entre hermanos quiere decir que esa persona es conocida entre los hermanos. Esa persona es conocida en la iglesia, esa persona es parte de la iglesia. Pero solo la actitud que tiene es una actitud con falta de santidad. Porque alguien que es apartado para Dios, que vive para Dios, que ama a Dios, que realmente tiene un corazón, con todas sus debilidades, ¿no? Pero que tiene un corazón rendido a Dios, nunca provocará pleito entre hermanos. Nunca provocará pleito en la familia. Tal vez haga cosas que a la familia la pueda ofender y bueno, uno te deberá reconocer, no hay problema, pide perdón. Nadie está libre de eso. Yo también me he equivocado con mi propia familia, me equivoco con mi propia familia, me equivoco con la familia de mi esposa, me he equivocado con la familia. O sea, no estamos hablando de que no cometer ese error, pero alguien que decididamente siempre es un provocador de discordia, Dios lo rechaza. Sin embargo, la Biblia dice que una persona que busca la paz con todos puede ver a Dios. La pregunta es, ¿qué te separa de Dios? ¿Que Dios no te ama? ¿Que no orás? ¿Que no ayunás? ¿Que hace 6 meses que no das tu diezmo? No, lo que te separa de Dios es tu espíritu, la naturaleza que te gobierna. O como dice Pablo, la vieja naturaleza. La vieja naturaleza es todo lo bueno del hombre que Dios odia. Sin embargo, es todo lo que el hombre usa como fundamento para decir que Dios lo tiene que escuchar. Pero Dios rechaza, porque no hay nada nuevo, no hay nada bueno en la vieja naturaleza. Nada bueno. Nada bueno. Es interesante ver que la santidad tiene como fundamento buscar la paz con todo. Y hay una palabra que es muy fuerte. Los estoy durmiendo, ¿no? No, yo sé que los estoy durmiendo, se están muriendo de frío, los estoy durmiendo todos junto a un combo. Un hambre tienen. Pero esta palabra va a servir y mucho. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 23. Dice, por tanto, sé que parece como algo, por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar, está Jesús hablando, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, o sea, no es que la persona fue pensando, sino que justo en el momento que fue a presentar su generosidad, porque está hablando de dinero, no está hablando de otra cosa. No estaba diciendo el corazón o ofrendando el corazón, está hablando de dinero. Y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Voy a tomar el teléfono para graficarlo. Yo voy, estoy reunido, porque esto es lo que está graficando Jesús, ¿eh? Estoy reunido junto con toda la gente que adora a Dios. En ese tiempo estaba en la sinagoga. Entonces llegaba el momento, como así la viuda se acercó a dar 2 moneditas, lo recuerdan la palabra, llegaba el momento de dar la ofrenda. Entonces la persona, Jesús dice, si cuando vas camino a dar tu ofrenda, recordás que no estás en paz con alguien o tu hermano no está en paz contigo, dice Jesús, déjala ahí. Pero digan conmigo, por favor, dejar. Póngale onda, hermano, vamos. Diga, dejar. Ahora, dice, deja tu ofrenda. Déjala ahí. Ahora hay una actitud de soltarla. Escuchen, hay una actitud de no tocarla más. No de darla. Porque lo que se ofrece a Dios debería ser santo como el que lo ofrece. Porque el que lo ofrece es santo. Entonces todo lo que ese santo ofrece está santificado. Yo no puedo ser santo y dar algo malo. No estamos hablando de cantidad, usted me entiende, ¿no? O sea, yo doy de lo que gobierna mi corazón. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mire qué minuciosa es esta palabra, que tal vez la leyeron muchas veces, nunca le prestaron atención. El Señor dice, cuando vas camino
a ofrecer de lo que hay en tu corazón. ¿Transformado en qué? En una ofrenda. En este caso dinero, puede ser, pero en una ofrenda. Cuando vas camino alegre porque sos santo y vas contento a dar tu ofrenda, pero cuando estás llegando al altar, al lugar de donde se da la ofrenda, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, suelta la ofrenda, déjala ahí. Y mire lo que dice: anda y reconcíliate primero con tu hermano. Así que el Señor dice, suelta eso, no lo toques más, porque eso no está santificado de la manera que debe estar santificado, porque recordaste que tu hermano tiene algo contra ti. Entonces, suelta eso, ve. Se lo estoy actuando porque es la única manera que no se me duerma. Me dice, me invitaron para esto, qué iglesia horrible. No, bueno, ve, reconcíliate con tu hermano. Usted sabe lo que significa reconciliarse con alguien, ¿no? No es fácil. Reconcíliate con tu hermano. Y una vez que te reconciliaste con tu hermano, como dice allí la Escritura, primero con tu hermano, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ve, y mire cómo cambia la palabra ahí, presenta tu ofrenda. Primero dice deja. O sea que esa ofrenda quedó en stand-by, quedó quieta, sin ser recibida por Dios, porque primero era la reconciliación. Y entonces cuando el hermano vuelve, que ya se puso de acuerdo, no sé si, perdón la cámara, el hermano vuelve y dice, Marcelo, ¿me perdonás? Te pido perdón por esto, te pido perdón, ¿me perdonás? Y hay una reconciliación genuina. La persona vuelve en santidad y puede presentar delante de Dios su ofrenda. Entonces la pregunta es, ¿qué sería más importante aquí? ¿La ofrenda o el reconciliarse con la persona? No, las dos. No hay un sustituto aquí. No hay una cosa que nosotros decimos, bueno, no, sí, claro, por supuesto, no. La reconciliación es más importante, gracias igual por decirlo, pero no, porque esa es la fragmentación de la mente. El Señor no dice, tu ofrenda es desechada. El Señor dice, no puede ser recibida hasta que primero no haya una reconciliación en tu corazón. Ahora, mire esto qué interesante porque es mucho más profundo y espero que le sirva. Las dos cosas son importantes, pero podemos ver que para Jesús era más importante la paz entre las dos personas que la ofrenda. Porque en cuestión, escuche esto, en cuestión de la vida de la iglesia y de la comunión entre los hermanos, las cosas no se arreglan con dinero. El Señor hace poner el dinero en el altar y dejarlo ahí para tener claro que lo que es aceptado es lo que se da con un corazón que tiene paz. Pastor, pero entonces quiere decir que si yo no logro reconciliarme con tal persona o con aquella, entonces ¿para qué voy a dar? Entonces Dios no me lo va a recibir. Mire, no, haga lo que usted quiera, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que las oraciones, el servicio, las ofrendas, los diezmos, lo que hayas hecho para Dios, lo que hagas para Dios, primero tiene que nacer de un corazón reconciliador. Si no, Dios no tiene derecho a recibir todo lo que hagas para Él, todo lo que des para Él, todo lo que te sacrifiques para Él. Porque Dios no trabaja en corazones contenciosos. Estoy durmiendo, ¿eh? Yo sé que lo estoy durmiendo. Pero esta palabra rompe de alguna manera la hipocresía de gente que parece que está haciendo algo y de verdad tal vez lo hace con un corazón, con buena intención, pero que en realidad cuando pasa el tiempo no logra tener paz en su interior. Porque la vida en la iglesia
se vive gobernado por la paz. La paz es lo que produce la verdadera prosperidad. Dios no tiene obligación de recibir una ofrenda de un corazón que no perdona. Bueno, pastor, entonces voy a dejar de ofrendar. Tranquilo, si nunca lo haces. O sea, no vamos. No es el dinero, es otra cosa. Esta referencia bíblica habla del dinero, pero habla de una persona que se presenta delante de Dios. Y claro, vamos a caer rápido en este pensamiento, ¿no? Bueno, yo no puedo, pastor, así que ¿sabe qué? Como no puedo, no sé, que el Señor me ayude y abandono. No. Esfuérzate por buscar la paz. Porque no se trata de abandonar. Se trata de ser una persona que por primera vez en la vida haga lo que realmente tiene sentido delante del Señor. Esfuérzate por buscar la paz. Ahora hay otro asunto interesante en lo que leímos aquí en Mateo. Y yo no sé si usted lo vio, pero este es un asunto interesante porque es la madurez que deben tener los hijos de Dios. ¿Vamos bien? ¿Seguro? Mire esto qué interesante. La Biblia dice, leámoslo juntos otra vez. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿no es cierto? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se dio cuenta? Esto es interesante. ¿Lo ve o no lo ve? Porque por ahí no lo está viendo. Mire. No se distraiga, mire. Y cuando vas camino a presentarte delante del Señor y recuerdas, escuche, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Espere, ¿ves cómo pasamos por alto la Biblia? Por eso es aburrida leerla. ¿Ves cómo pasamos por alto la Biblia? No dice, y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano. Eso se llama madurez. La Biblia, Jesús nos dijo, y cuando vas camino a dar tu ofrenda, no quiero cambiarle la palabra ofrenda porque si no usted va a creer que le estoy hablando de dinero. Cuando vas camino a cantar, a predicar, a servir, a predicarle a alguien, lo que sea, y te acuerdas que tienes algo contra alguien, no, frena, vuelve corriendo, pide perdón, reconcíliate. No. Dice, y te acuerdas que tu hermano está ofendido contigo. Así que tal vez el que va a presentar la ofrenda no tiene ningún problema con el hermano, pero el hermano sí tiene problema con él. Y si bien es cierto que hay gente que nunca tiene paz con nosotros y siempre tiene problema con nosotros, lo que la Biblia está diciendo es muy fuerte. Está diciendo, por causa de tu madurez, ve a buscar la reconciliación. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. ¿Dónde estaba ese hermano que no estaba en el altar con él? Sin duda alguna, quienes tienen una vida de santidad y de comunión, tienen acceso a presentar cosas delante del Señor y que el Señor los escuche. Pero quienes tienen en su corazón contienda, siempre vivirán alejados del altar. Entonces ahí usted tiene la razón por la cual Dios no le funciona. Cuando tu corazón y tu mente, o cuando tu mente está tan desequilibrada en cuanto a Dios, en cuanto a la vida de la iglesia, no te hace mala persona. Por favor, no entiendan estas cosas como mala persona, bueno es el que... No, porque ahí entonces empieza la batalla adentro. Pero si vos conocieras a fulano de tal que se hace el buenito ahí adentro, no, es que tal vez es una tremenda porquería, pero el punto no se trata de quién está ahí adentro y de demostrar quién tiene más pecado, menos pecado, quién es más bueno, quién parece, porque el juicio es delante de Dios, no delante de los hombres. Yo no me quiero esforzar para que usted piense bien de mí. Yo quiero esforzarme para estar aprobado delante de Dios. Porque en mi vida estoy aprendiendo de a poco a entender que mi vida solo la debo vivir para una sola frase, para una sola. O sea, yo no puedo no puedo sacrificar mi vida en todo lo que lo sacrifico para lograr algo. Para lograr el bienestar de mis hijas, por supuesto que lo incluye. Para lograr el bienestar de la iglesia, por supuesto que lo incluye. No, mi vida completamente es para una frase. Bien has hecho, buen siervo
fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reposo, entra al descanso de tu Señor. ¿Sabe? Para eso vivimos. No, a ustedes no le importa nada. Ustedes dicen esta palabra, una porquería esta palabra. No, me está haciendo enojar con esa cara de que no entiendo nada. Usted entiende, lo que pasa es que no quiere perdonar. Y el corazón se endurece y se resiste. Porque rápidamente usted cuando habla de perdón, de ofensa, de paz, lo primero que usted está pensando en su mente es todo lo que hicieron contra usted. El punto es que todo lo que hicieron contra usted no es usted. Entonces, si yo no puedo perdonar, no puedo tener una vida de iglesia, no puedo tener una vida de santidad. La comunión es mentira. Porque no puedo perdonar. Pero, claro, si para mí perdonar o para mí vivir en paz es soportar que mi pareja me golpee, soportar cualquier cosa, usted no está entendiendo, porque eso no es un ámbito de paz. Eso no es bueno, lo perdono. Me reventó a palo, pero lo perdono. Me insultó de arriba abajo, pero lo paso por alto. Tu corazón ofendido no lo pasa por alto. Tu corazón ofendido no lo pasa por alto. Por favor, algo que me pueda ministrar. Tu corazón ofendido no lo pasa por alto. La realidad es que no lo pasas por alto. Por eso, cuando pasan los años, eso que supuestamente pasó vuelve a aparecer. Entonces, ahí arrancó una discusión con el hermano de la iglesia, con los papás, con los hijos, con los tíos, con los abuelos, con el pastor, con quien sea. Y entonces en medio de la discusión sale esta frase. Lo que pasa es que allá en el año 2014, vos me dijiste, 2014, qué sé yo qué te dije, pero vos me lo dijiste. Y entonces ahí te das cuenta que el corazón vivió del 2014 con razón, porque el daño lo recibió. Pero el punto es que vivió del 2014 al 2022 ofendido. Y un corazón ofendido no prospera. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. ¿Ve? Wow. Así que Jesús sube el nivel. Espero que le esté sirviendo esta prédica. Jesús sube el nivel y dice, cuando vas camino a adorar a Dios, cuando vas camino, claro, lo que pasa es que para muchos esto ya dejó de ser un libro de gobierno para ser un libro para calmar la conciencia leyendo 2 versículos a la mañana y hacer toda su vida normal. Pero cuando vas camino a tomar la palabra, cuando vas camino a tener un tiempo de oración, wow, va un corazón que ofendió y que está ofendido. Y después se pregunta por qué no entiende las Escrituras. Hay gente que está ofendida con Dios. Y después se preguntan por qué Dios no le responde. Cuando nosotros vamos a cuestiones que tienen que ver con el Señor, tenemos que dejar todo lo que somos en el lugar y entrar en un estado de reconciliación. Es decir, yo debo provocar la comunión y la paz con los demás. Usted no me puede venir a decir a mí, es que pastor, si usted me llamara por teléfono, mire, tal vez esa sea mi gran debilidad, pero como usted es maduro, usted es un provocador de la comunión y de la paz. Pastor, tal vez si me llamaras por teléfono nuestra relación sería mejor, pero como no lo haces no hay problema y no te lo reprocho, simplemente te digo, estoy orando por tu vida. Pero tengamos paz. Tengamos paz. Es tan interesante ver 2 aspectos que quisiera mostrarles. Si usted no se aburre, si no lo dejo para el domingo, porque tiene cara como que pastor afloje ya. Hay 2 aspectos para lograr la paz y poder manifestarla. Primer aspecto, prestar atención. Diga conmigo, prestar atención. Si yo no presto atención, y obviamente usted trabajó todo el día, está sentado acá, medio muerto de frío, está como Walt Disney, y lo bueno es que no le pasa el tiempo acá con el frío que hace. Así que las arrugas no avanzan, acá se quedan congeladas hasta que se vaya acá. Usted sepa que acá va a pasar frío y calor. El estado del año acá se hace notar.
Usted tiene que venir abrigado, sepa, hasta que algún día podamos estar más calentitos. Ya falta poco. Ahora, prestar atención me sirve a mí para ser gobernado por la paz. Miren, Filipenses 4:8, lo voy a leer otra vez, lo he leído en varias oportunidades. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo lee conmigo, todo lo honesto, punto. Y dice, en esto pensad, punto. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste. ¿Y qué? Ajá. Mire qué interesante. En esta noche que no es una prédica, es una charla de café, falta el café nomás. Y alguno el cigarro. No. Fíjense que la importancia de prestar atención, porque ya lo hemos compartido en los mensajes anteriores, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, enfoque, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensar, enfoque, la mente enfocada en lo correcto que hace, nos conduce a prestar atención a lo eterno. Pero el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos y le demuestra la importancia de pensar en lo correcto en la primera parte, en el versículo 8, pero en el versículo 9 le muestra algo más interesante también, de pensar en lo correcto y de prestar atención al modo de vida que él tenía. ¿Por qué? Porque esa enseñanza le proporcionaba a ellos paz. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste en mí, eso haced. Y el Dios de paz estará con ustedes, estará con vosotros. O sea, era necesario que la iglesia prestara atención y se enfocara en lo que habían aprendido, en lo que habían oído, en lo que habían visto, para luego poder hacerlo fielmente. La paz es el resultado de estar aquí sentado para que cuando salgas de aquí puedas hacer todo lo que escuchaste aquí que debes hacer. ¿Por qué hay una ausencia de paz en medio nuestro? Porque hay una vida que se vive con un doble mensaje. En la iglesia escucho que debo perdonar, pero cuando salgo de la iglesia escucho a mi mente dándome las razones de por qué no. En la iglesia escucho al pastor decir por qué debemos superar todo junto, el pastor también, la ofensa, por qué debo superar la clase de vida que estoy teniendo, por qué debo superar esto y aquello. Pero cuando salgo del ámbito de la iglesia, la mente empieza a decirme todas las razones que me han conducido durante años en la ofensa y en la falta de perdón y en la inestabilidad y en el dolor y en la angustia y en el rechazo y en el odio. Y sigue habiendo en nosotros un doble mensaje, una mente que dice una cosa que todavía no se pudo enfocar en lo correcto y por no enfocarse en lo correcto escucha todo lo que no tiene que escuchar. Y en una mente que está insistiéndole que hay que buscar la paz. Es interesante ver cómo Pablo se pone como modelo. Y es interesante ver que ese tipo de modelo somos cada uno de nosotros. Lo que viste, lo que oíste, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste en mí. Pero el que está hablando tenía un aguijón de Satanás, un mensajero de Satanás. O sea, él no está hablando desde la perfección humana, él está hablando de la naturaleza espiritual, de alguien que escribió estas palabras: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuál era la seguridad de que lo que había aprendido, de lo que había oído, de lo que había visto, era lo que tenía que hacer? La seguridad era ver a un hombre que había muerto a su voluntad para entrar en reconciliación coherente y perfecta con Dios, para que la paz de Dios lo gobernara, y de esa manera todo aquel que prestaba atención a lo que él hablaba, Dios y la paz de Dios iba a estar con él. Dios es la paz y la paz de Dios reposa sobre los que prestan atención y tienen una mente enfocada y disciplinada. Por eso muchas veces salimos de acá y volvemos a la misma guerra. Y la pregunta es: ¿dónde estuvimos?
para volver a la misma discusión. ¿Sabe cuántas veces salí de acá discutiendo con mi esposa? Antes de predicar, discutiendo con mi esposa. ¿Dónde tuve mi mente? ¿Dónde estuvo enfocado mi corazón para tener tanta contienda? Hermano, vístase de lo que usted quiera, vístase de culpable, de víctima, de lo que usted, póngase el vestido que usted quiera. Pero si usted no está viviendo una vida en paz, está viviendo una vida fuera de Dios. No estoy diciendo que Dios no lo va a salvar. No estoy diciendo que Dios no lo ama. No sea extremista. Dios dio su Hijo por cada uno de nosotros y el valor de ese sacrificio es más fuerte porque nada ni nadie nos puede separar de su amor. Pero no podemos vivir como pordioseros de la fe. No podemos vivir una vida solo pensando que todos los ataques son contra mí, que todas las palabras buenas son para mí, que todo no, porque no es mío, es nuestro. Escuche por favor, no es mío, es nuestro. Esta vida espiritual es nuestra, es de la iglesia. ¿Por qué permanezco en una iglesia? No permanezco en una iglesia porque voy a cambiar de religión. Permanezco en una iglesia porque el plan y el propósito eterno de Dios es inundarme con paz y el hierro con el hierro se afila. El hierro con el hierro se afila. Seguid la paz con todos. No es ser falso. Es uno de los desafíos más importantes que se te presentan en la vida. Es aprender lo que significa, por favor, Marcelo. Es aprender a ser gobernado por la paz. Mire cómo le voy a mostrar bíblicamente esto. Jesús le dijo a los fariseos que ellos eran hijos del infierno. Explíqueme usted cómo una persona que vino a dar su vida por la humanidad, explíqueme usted cómo una persona, ¿acaso los fariseos no tenían la oportunidad de arrepentirse después de la muerte y la resurrección de Jesús? Sí. Sin embargo, Él le dijo, ustedes son hijos del infierno. Y no solo ustedes, sino que ustedes recorren el mundo entero para tomar a alguien y hacerlo doble hijo del infierno, más que ustedes. Jesús habló de los fariseos y le dijo esto. Ellos ya tienen su recompensa aquí en la tierra. ¿Cuál es la recompensa en la tierra? Algunos no saben lo que la Biblia está queriendo decir ahí. El reconocimiento de los hombres. Ellos vivían una vida de santidad reconocida por el hombre, pero no por Dios. Por eso Jesús le dijo, sepulcros blanqueados. Sin embargo, tenías a un Pedro que era santo, que estaba siendo santificado, porque estaba caminando con la persona correcta. Cuando yo comencé a entender un poco más de la gracia, a mí me fue impactante sentir esto, y esto no quiere decir que sea así, de parte del Señor. Judas se ahorcó antes de que Cristo muriera, de que Jesús muriera en la cruz. Antes. ¿No le parece fuerte eso? A mí me parece muy fuerte eso. Porque si Jesús, yo esto lo compartí una vez. Si yo fuera Judas y cobro 30 piezas de plata para traicionar a Jesús, yo no puedo cortar la historia ahí. Yo no me puedo quedar con las 30 piezas de plata que me dieron por traicionarlo y quedarme ahí y angustiarme y nada más. Yo quiero ver qué pasa con el hombre que traicioné, que en un momento amé y que ahora lo estoy traicionando. Yo quiero ver qué pasa con él, ¿no? Al menos desde lejos quiero ver cómo lo golpean, quiero ver cómo lo crucifican, quiero ver cómo termina la historia. Pero él se suicida antes. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Jesús, cuando Él dice, Padre, consumado es. Cuando Él dice consumado es, y Él, dice la Biblia, entrega su espíritu, en ese momento comenzó a operar la gracia. Si Judas hubiera visto eso, y él en ese momento que ve eso dice, Padre,
te pido perdón porque traicioné a tu hijo, la gracia lo hubiera inundado y Judas nunca hubiera muerto y hubiera sido perdonado. Pero quien no valora el mensaje y la persona que da el mensaje, termina mal. La gracia no alcanza. Judas vivió con un corazón cargado de contención, de pleito, todo el tiempo. Wow. ¿Frente a qué generación estamos? Y termino aquí. Frente a una generación que necesita ser modelada por la paz.